El bosque que rodeaba el pueblo enclavado en la naturaleza siberiana siempre había sido tranquilo. El 29 de octubre de 2024, ese silencio se rompió. La mañana había sido inusualmente cálida para finales de otoño, el aire fresco pero no cortante. Los niños de la pequeña escuela del pueblo salieron al patio durante el recreo, sus risas elevándose sobre el distante murmullo del bosque. La criatura apareció silenciosa al borde del claro. Un oso grizzly con el pelaje sucio se acercó a la cerca de alambre que separaba el patio del bosque. Se tomó su tiempo oliendo el aire. El animal observaba de cerca al grupo de niños. Luego saltó hacia la cerca, enviando un escalofrío a través de la frágil barrera. Alyosha, el primer niño en notarlo, se paralizó en medio de su paso. Otros se volvieron a mirar. La confusión pronto se transformó en pánico. Una maestra cerca del borde del patio gritó una advertencia, su voz aguda y penetrante. Los niños se dispersaron corriendo hacia el edificio escolar, pero el oso rompió la cerca con espantosa facilidad. El metal oxidado se dobló bajo su peso, colapsando en un enredo que apenas frenó su impulso. Avanzó golpeando la tierra con un ritmo brutal. Era masivo, con una velocidad que desmentía su tamaño, y no quería nada más que atacar. El primer niño al que alcanzó fue Alyosha. Había tropezado en el caos, cayendo al suelo. El oso lo golpeó con una sola pata, el golpe enviando al niño de espaldas. La sangre saltó en un arco mientras las garras desgarraban su espalda, el agudo olor llenando el aire. El oso se levantó, rugiendo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Los maestros corrieron hacia adelante, sus rostros pálidos de terror. Uno agarró un palo usándolo como un arma, mientras otro gritaba para que los niños entraran. El oso se giró hacia ellos con sus ojos salvajes. Atacó de nuevo, estrellándose contra una pequeña estructura de juegos de madera que se astilló bajo su peso. Una maestra retrocedió, su pie atrapado entre los escombros mientras el oso se lanzaba sobre otro niño, un niño llamado Mijail. El niño de no más de 8 años intentó arrastrarse. El oso lo atrapó por la pierna, arrastrándolo hacia atrás con un golpe casi perezoso. Sus mandíbulas se cerraron, aplastando su pequeño torso en una lluvia de sangre. Los gritos de Mijail se ahogaron en un silencio mientras el oso lo sacudía como una muñeca de trapo. Otros niños habían logrado entrar en la escuela, pero la concentración del oso era implacable. Se lanzó hacia el grupo restante de niños, aún luchando por llegar a salvo. Natasha, de 9 años, cayó a pocos metros de la puerta, sus pequeñas manos aferrándose a los escalones. El oso la alcanzó en 2 zancadas, su pata cayendo sobre su espalda con un crujido nauseabundo. Dentro del edificio reinaba el caos. Los maestros arrastraban a los niños llorando hacia las aulas, cerrando puertas y arrastrando escritorios para crear barricadas improvisadas. Una maestra marcó frenéticamente el número de ayuda en su teléfono, sus manos temblando tanto que casi lo dejaba caer. La voz de la operadora al otro lado estaba calmada y distante, pero la realidad afuera era todo lo contrario. Imperturbado por los niños que huían, el oso se giró hacia un grupo de maestros que habían corrido a proteger a los últimos estudiantes. Lev, un hombre delgado con un rastrillo en la mano, estaba protegiendo a 2 niñas pequeñas, gemelas. Lev golpeó salvajemente al animal. El rastrillo rozó su cabeza, apenas afectándolo. Con un gruñido bajo, el oso derribó a Lev al suelo. Pero no se detuvo. Las gemelas Nadia y Tatiana eran su verdadero objetivo. Las inmovilizó con sus enormes patas y se abalanzó sobre ellas con una ferocidad que dejó congelados a los demás. Un fuerte crujido rompió el aire, seguido de otro. Un par de cazadores llegaron al lugar, sus rifles apuntando y listos. El primer disparo alcanzó al oso en el hombro, haciendo que tambaleara. Rugió en desafío, una mezcla gutural de dolor y rabia. El segundo disparo impactó en su costado, pero la bestia se negó a caer. El oso se giró hacia los cazadores, corrió hacia ellos, su enorme cuerpo levantando tierra y escombros. Uno de los cazadores disparó de nuevo, la bala impactando justo por encima del ojo derecho del oso. El animal tambaleó en medio del paso, su cuerpo dando un tirón torpe antes de colapsar de lado. Soltó un último aliento ronco antes de quedarse inmóvil. El patio estaba en silencio, excepto por los lejanos aullidos de las sirenas y los sollozos amortiguados de los niños dentro del edificio. El cuerpo sin vida del oso yacía entre los escombros del patio, su pelaje empapado en sangre, su cuerpo un macabro recordatorio de la violencia que se desató.
El 16 de agosto de 2024, un grupo de 5 amigos partió para una excursión de fin de semana en las remotas tierras salvajes de Alaska. Habían planeado el viaje por meses, emocionados por una aventura que los alejaría del bullicio de la ciudad. La belleza virgen de Alaska prometía una experiencia única, aunque sabían los riesgos de adentrarse en un área tan aislada y accidentada. Liderando el grupo estaba David, un excursionista experimentado de unos 30 años que había explorado numerosos parques nacionales en todo el país. Confiaba en sus habilidades de supervivencia y había asegurado a sus amigos que estaban preparados para cualquier eventualidad. A su lado estaba su novia Sara, fotógrafa de naturaleza, quien veía el viaje como una oportunidad para capturar la belleza del paisaje. Aunque menos experimentada en supervivencia, Sara tenía un ojo agudo para los detalles y solía notar cosas que otros no. Mike se unió para escapar de su agitado trabajo en finanzas. Era resistente y con recursos, pero su actitud relajada a menudo chocaba con el enfoque serio de David. Completando el grupo estaban Emily, una doctora, y su hermano Jason. Emily era práctica y racional, acostumbrada a tomar decisiones rápidas bajo presión, mientras que Jason se había unido más por la emoción que por amor a la naturaleza. El viaje comenzó sin problemas, con el grupo avanzando por el terreno del Bosque Nacional Chugach. Montañas imponentes, densos bosques y lagos cristalinos los rodeaban, creando un escenario inolvidable. Pero a medida que se adentraban en la naturaleza, el clima cambió de repente. Nubes oscuras se aproximaron y una tormenta los azotó con intensas lluvias y fuertes vientos. La tormenta desorientó al grupo y pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Sus dispositivos GPS perdieron señal y los mapas resultaron inútiles en medio de la niebla y la lluvia. Al caer la noche acamparon, con el ánimo decaído por el clima adverso y la inquietante sensación de estar perdidos en esa inmensa naturaleza. Las provisiones eran limitadas y sin un camino claro de regreso, la situación se volvió más grave. A la mañana siguiente, mientras empacaban sus cosas, Sara notó algo alarmante: huellas grandes en el barro cerca del campamento. Eran huellas de oso grizzly. David, reconociendo el peligro, les advirtió que estaban en el territorio de un oso muy territorial. La realización fue impactante. No solo estaban perdidos, sino que también estaban siendo observados por un depredador conocido por su agresividad al sentirse amenazado. El miedo comenzó a invadirlos al comprender la gravedad de su situación. Las provisiones disminuían y ahora debían evitar a un oso que podría verlos como intrusos en su territorio. La tormenta los había desviado y ahora la naturaleza parecía volverse en su contra. Las tensiones aumentaron, con Mike cuestionando el liderazgo de David y Jason luchando por mantener la calma ante el peligro. Mientras avanzaban por el bosque denso, la presencia del oso se volvió más evidente. Escuchaban gruñidos a la distancia y veían movimientos entre los árboles, pero el animal permanecía oculto, acechándolos desde las sombras. El miedo del grupo crecía con cada paso, sabiendo que el oso podría atacar en cualquier momento. Cada persona, impulsada por una mezcla de instinto de supervivencia y ansiedad creciente, sabía que los próximos días los pondrían a prueba de maneras inimaginables. Mientras se adentraban más en el denso bosque de Alaska, la tensión entre ellos aumentaba. La presencia del oso era innegable. Sus huellas y el ocasional gruñido lejano les recordaban que no estaban solos. Cada crujido en los árboles aceleraba sus corazones y la sensación de ser cazados pesaba en sus mentes. David lideraba el camino escaneando el sendero, pero incluso su confianza empezaba a flaquear. La tormenta había dejado el paisaje irreconocible y la falta de puntos de referencia hacía imposible orientarse. Detrás de él, Sara, Mike, Emily y Jason luchaban por mantener la calma. El grupo se desmoronaba bajo la presión, con la frustración de Mike saliendo a la superficie. Los gruñidos del oso se volvieron más frecuentes. Sentían que se acercaba y el grupo empezó a entrar en pánico. David les pidió que mantuvieran la calma. Con las provisiones limitadas y la energía agotándose, su enfoque cambió de encontrar un camino a sobrevivir cada hora que pasaba. Entonces sucedió. El grizzly emergió de los árboles, erguido sobre sus patas traseras, mirándolos fijamente. El tamaño del animal hizo que un terror absoluto se apoderara del grupo. Se congelaron, sin saber si correr o quedarse quietos.
El oso soltó un gruñido profundo con sus ojos clavados en ellos. David les indicó que se movieran lentamente, manteniendo la calma para no provocarlo. El grupo retrocedió, pero el oso comenzó a avanzar hacia ellos, desplazándose entre la maleza. Justo cuando parecía que el oso iba a atacar, Jason tropezó y asustó al animal. El oso corrió hacia él. David sacó un spray para osos y lo roció en dirección al oso. La nube de spray golpeó la cara del animal, haciéndolo retroceder con dolor y confusión. El oso dudó por un momento, luego se giró y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo entre los árboles tan rápido como había aparecido. Sacudidos pero vivos, el grupo comprendió lo cerca que habían estado del desastre. Jason estaba ileso, pero visiblemente afectado. El alivio de haber sobrevivido al ataque se mezclaba con la dura realidad de que aún estaban perdidos y en peligro. Habían escapado por poco, pero la naturaleza era implacable. Tras el encuentro, el grupo se unió más. La experiencia cercana a la muerte los obligó a confiar entre ellos de maneras que antes no habían hecho. Mike, quien había cuestionado el liderazgo de David, empezó a confiar en sus decisiones. Emily se encargó de racionar las provisiones restantes, mientras Sarah utilizaba su conocimiento del terreno para ayudar a orientarse. Días después finalmente encontraron un sendero conocido que los llevó de regreso a la civilización. Aunque su aventura había sido aterradora, también les enseñó valiosas lecciones sobre confianza, trabajo en equipo y supervivencia. El oso había puesto a prueba no solo su fuerza física, sino también su vínculo como amigos. Llevaban consigo un entendimiento más profundo de sí mismos y del poder de la naturaleza. El viento cortaba la extensión helada de la bahía de Hudson. La doctora Laura ajustó su capucha, su aliento visible en el aire helado mientras observaba el hielo que se desplazaba. Su equipo se movía a su alrededor, catalogando muestras, tomando medidas y observando los sutiles cambios en el frágil ecosistema del Ártico. El silencio de la naturaleza era pesado, roto solo por el crujir de las botas y el lejano crujido de las placas de hielo chocando entre sí. Esa tarde vieron algo que los detuvo. Al principio era un punto en el horizonte, aparentemente moviéndose con propósito sobre el hielo áspero. Pensaron que era una ilusión, un truco de la luz y el hielo por un momento. Pero al acercarse, Laura reconoció la inconfundible figura de un oso polar. Su cuerpo masivo estaba desgastado, con las costillas visibles incluso a través del espeso pelaje. No era un vagabundo, sino un depredador llevado al límite. El equipo se quedó inmóvil mientras el oso se acercaba, sus ojos negros fijos en el campamento. Los instintos de Laura se activaron y sacó el pistón de bengalas de su cinturón. Una línea roja se disparó hacia el aire. El oso se detuvo con las orejas pegadas a su cabeza. Por un momento pensó que podría retirarse, pero no. En cambio rodeó el campamento, moviéndose a una distancia fuera del alcance de sus defensas. Los movimientos del oso eran calculados. Era un cazador experto en acción. Se detenía, olfateaba el aire cada pocos minutos y se acercaba poco a poco. El olor a comida lo atraía. Laura dio órdenes, su voz firme a pesar del miedo que le oprimía el pecho. El equipo comenzó a empacar lo que podía, abandonando su investigación para refugiarse en el refugio de emergencia, una estructura reforzada diseñada para resistir los elementos más duros del Ártico. Se movieron rápidamente, metiendo el equipo esencial mientras el oso se acercaba. El refugio era pequeño pero resistente, con paneles metálicos gruesos aislados contra el frío. Laura cerró la puerta cuando el último miembro del equipo entró. A través de una rendija de vidrio reforzado, observó al oso acercarse al campamento abandonado. Desgarró su equipo con brutal eficiencia. Las carpas se desplomaron bajo el peso de sus patas masivas. Las cajas de almacenamiento se astillaron mientras las rasgaba, esparciendo los suministros sobre el hielo. La frustración del oso creció al no encontrar nada sustancial para comer. Rugió resonando a través del refugio como una fuerza física. Dentro el equipo se acurrucó, con rostros pálidos y demacrados. Pasaron horas, pero el oso no mostró señales de irse. Rodeaba el refugio, sus garras raspando las paredes metálicas. Laura trató de calmarlos, pero los gruñidos incesantes y los golpes pesados del oso los hicieron perder la compostura. El pánico se apoderó cuando apareció el primer abollón en la pared del refugio. El hambre del oso lo volvió audaz. Golpeó su cuerpo contra la estructura,
Cada impacto hacía temblar el suelo, haciendo que se desprendieran trozos de escarcha del techo. El refugio, diseñado para resistir tormentas y ventiscas, no era rival para la determinación de un oso polar hambriento. Laura buscó en la habitación algo que pudieran usar como arma. Tenían bengalas, un cuchillo, multiusos y un extintor de incendios. No era suficiente. El siguiente impacto fue más fuerte y violento. Una grieta se formó cerca de la base de una pared. El oso había encontrado un punto débil. Sus garras rasgaron los bordes del panel, produciendo un sonido insoportable. La grieta se ensanchó, dejando entrar aire helado que giraba por el refugio como una campanada mortal. La cabeza del oso apareció por la brecha, su nariz negra temblando al inhalar su olor. Gruñó y comenzó a empujarse hacia adentro. Laura disparó otra bengala, apuntando a la cara del oso. El destello brillante lo sorprendió, pero solo por un momento. Retrocedió, sacudió la cabeza y regresó con mayor ferocidad. El equipo retrocedió hacia la esquina más lejana, con sus armas improvisadas fuertemente agarradas. El oso ya estaba dentro. Rugió de nuevo, el sonido ensordecedor en el refugio cerrado. Laura golpeó con el extintor, impactando su hombro. El golpe apenas lo ralentizó. Uno de los miembros del equipo intentó apuñalarlo con el cuchillo multiusos, pero el oso lo apartó como si fuera una muñeca de trapo. Golpeó la pared con un sonido nauseabundo y cayó al suelo. Otra bengala se disparó, esta vez a quemarropa. El oso rugió de dolor, pero no se detuvo. El hambre lo había consumido, dejando sin espacio al miedo. La mente de Laura corría, tratando de encontrar una salida. El oso era fuerte y determinado. Se movió por el refugio con un propósito aterrador, arañando paredes y cuerpos por igual. Uno a uno su equipo cayó. Sus gritos se cortaron cuando el peso del oso se abatió sobre ellos. Finalmente todo quedó en silencio. El refugio era una escena de devastación. Sangre salpicaba las paredes, acumulándose en el suelo helado. El equipo estaba disperso. El oso se encontraba en medio de la carnicería, su costado subiendo y bajando con esfuerzo. Olfateó los restos y luego comenzó a alimentarse. El viento aumentó, aullando por la brecha en la pared del refugio. Llevó consigo los últimos rastros de vida, barriendo la bahía helada como un testigo frío e indiferente. Por la mañana la tormenta cubriría las huellas, borrando la evidencia de lo sucedido allí. El equipo de investigación fue reportado como desaparecido. Un grupo de búsqueda encontró su campamento destrozado y disperso por el hielo semanas después. Pero la historia de esa noche, el terror de esos momentos finales, nunca se sabría realmente. Al final solo quedó el viento. El 5 de julio de 2024, la familia Thompson llegó a su cabaña junto al lago en las hermosas cascadas del norte, en el estado de Washington. Después de años de distanciamiento, esperaban que pasar el verano juntos ayudara a sanar sus relaciones rotas. La cabaña, rodeada de altos pinos y con vistas a un lago sereno, había sido una escapatoria apreciada para la familia, llena de risas y buenos recuerdos. Era un recordatorio de la distancia que se había creado entre ellos con los años. La familia estaba compuesta por 5 miembros. Primero estaba Tom, el padre, un hombre trabajador de finales de los 40 que había dedicado la mayor parte de su vida a su carrera. Siempre había sido el proveedor, pero al hacerlo había descuidado las necesidades emocionales de su familia. Tom esperaba que este viaje ayudara a reunirlos, pero no sabía cómo abordar los problemas que existían entre ellos. Luego estaba Lisa, la esposa de Tom, quien había sido el ancla emocional de la familia. A principios de los 40, Lisa era cariñosa y amable, pero a menudo se sentía poco apreciada. Había sacrificado mucho por su familia y el peso de sus conflictos no resueltos pesaba sobre su corazón. Se sentía temerosa de abordar el pasado. Su hijo mayor Matt tenía 20 y tantos años y había estado luchando por encontrar su lugar en el mundo. Recientemente se había graduado de la universidad, pero no estaba seguro de su futuro. Su relación con su familia había sido tensa debido a su tendencia a mantenerse en su mundo y evitar conversaciones difíciles. Jake solo tenía 12 años. A menudo se sentía opacado por su hermano mayor. A Jake le encantaba explorar al aire libre, pescar y estar en la naturaleza, y estaba emocionado por pasar tiempo en la cabaña. Su inocencia y entusiasmo eran un rayo de sol para la familia, pero también lo hacían ajeno a las tensiones subyacentes entre sus padres y su hermano. Finalmente estaba Sara, que tenía 16 años.
Se había vuelto distante y rebelde en los últimos años, a menudo chocando con sus padres debido a su deseo de independencia. La relación de Sarah con su familia era complicada. Anhelaba conexión, pero a menudo los apartaba. El verano en la cabaña era una oportunidad para reconectar, pero también dudaba en bajar la guardia. El primer día en la cabaña, la familia decidió ir a pescar al lago cercano. El clima estaba cálido y el sol brillaba en el agua. Mientras preparaban su equipo de pesca, Tom intentaba conversar con la familia, esperando romper el hielo. Pero la tensión era palpable y les costaba comunicarse. Jake rápidamente se alejó por la orilla, buscando el lugar perfecto. A medida que avanzaba el día, quedó cautivado por la belleza del paisaje que lo rodeaba. Siguió la costa, admirando las flores silvestres y el sonido de los pájaros cantando. Pero a medida que se adentraba más en el bosque, perdió la noción del tiempo y la distancia. No se dio cuenta de lo lejos que había ido hasta que se encontró con un oso grizzly. El miedo lo invadió mientras permanecía inmóvil, dándose cuenta de que estaba frente a un poderoso depredador. El oso grizzly, buscando comida, notó a Jake y se giró hacia él. Sintiendo la amenaza, dejó escapar un gruñido profundo y Jake giró para correr. Pero tropezó y cayó, y el oso fue hacia él. El grito de Jake resonó enviando terror a través de la familia Thompson. Tom y Lisa corrieron hacia los árboles, sus corazones latiendo rápidamente. El rugido del oso fue seguido por los gritos aterrados de Jake, y la familia se enfrentó de repente a la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza. Mientras corrían a través de la maleza densa, la adrenalina de Tom y Lisa aumentó. El pensamiento de su hijo menor en peligro los llenó de terror, y cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando irrumpieron en un claro, vieron al oso parado a unos pocos pies de Jake, quien estaba tirado en el suelo. El oso olfateaba el aire, con sus ojos oscuros fijos en Jake. Tom sintió una ola de pánico, pero sabía que debía actuar para proteger a su hijo. Agarró una rama cercana y la agitó en el aire, intentando llamar la atención del oso. Gritó y vociferó con la esperanza de asustar al animal. Lisa se unió a él instando a Jake a moverse, pero el miedo lo mantenía congelado. En un repentino estallido de valentía, Lisa se acercó a Jake, dejando que sus instintos tomaran el control. Se arrodilló junto a él y rápidamente evaluó sus heridas. Había logrado arrastrarse lejos del oso y solo tenía algunos rasguños en los brazos. Al ver a su madre, Jake se movió, aferrándose a su pierna en busca de consuelo. El oso dio un paso atrás, momentáneamente distraído. Tom aprovechó la oportunidad e instó a su familia a retroceder lentamente. Se movieron alejándose del oso, manteniendo los ojos fijos en él. El oso gruñó de nuevo percibiendo su movimiento, pero no los persiguió más. Una vez que llegaron al borde del claro, Tom hizo una señal para que la familia se agachara detrás de un árbol grande. Sus corazones aún palpitaban con fuerza y escucharon mientras el oso olfateaba alrededor. Finalmente perdió el interés y se retiró al bosque. La familia tomó un momento para calmarse. El encuentro aterrador los obligó a enfrentar los problemas subyacentes que tenían. El peligro los había unido, creando un raro momento de unidad. El ataque del oso sirvió como una llamada de atención, instándolos a enfrentar sus conflictos y trabajar juntos para sanar. El vínculo forjado en el miedo fue el inicio de un viaje hacia la renovación y la esperanza. El fuego del campamento se había reducido, sus brasas brillando débilmente en el aire fresco de la noche. Sarah yacía en la tienda, su saco de dormir cerrado herméticamente a su alrededor. La respiración de su hermano era lenta y constante. El bosque a su alrededor estaba en calma, con un coro silencioso de grillos y el ocasional susurro de hojas moviéndose con la brisa. Sarah se sentía segura. El campamento era un terreno familiar, y después de años de experiencia en campamentos, Sarah había tomado todas las precauciones para asegurar que ella y Alex estuvieran a salvo. Su comida estaba guardada en un contenedor a prueba de osos, sellado y apartado de la tienda. El único descuido, una pequeña hielera dejada afuera, un error sin importancia en el que no pensó dos veces, hasta que escuchó el sonido. Al principio fue sutil, un raspado amortiguado que apenas registró. Luego vino el distintivo golpe de la tapa de la hielera abriéndose, seguido por el estruendo de su contenido derramándose al suelo. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe. Estiró sus oídos y ahí estaba, un resoplido pesado y deliberado.
el inconfundible sonido de un animal revolviendo sus cosas. Su sangre se heló. Sabía instintivamente que era un oso. Estiró la mano hacia Alex, sacudiendo su hombro. Sus ojos se abrieron y ella presionó un dedo sobre sus labios, indicándole que guardara silencio. Él asintió y con cuidado, Sarah desabrochó la tienda lo suficiente para asomar la cabeza. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el campamento. Ahí estaba, no más de 15 pies de distancia. Un gran oso negro se cernía sobre la hielera, sus enormes patas removiendo el contenido esparcido. Envases vacíos y latas aplastadas cubrían el suelo. El tamaño del oso era abrumador, su pelaje oscuro se mezclaba con las sombras y su volumen era un recordatorio brutal de su poder. Necesitaban ahuyentarlo antes de que se sintiera más cómodo o que dirigiera su atención a la tienda. Agarró la linterna junto a su saco de dormir y la encendió, apuntando el haz al oso. La luz brillante lo sorprendió y se detuvo levantando su enorme cabeza para mirarla. El momento quedó suspendido en el aire, eléctrico con tensión. Luego el oso bufó y dio un paso más cerca, sus ojos brillando con una mezcla inquietante de curiosidad y determinación. El estómago de Sarah se hundió. Este oso no iba a asustarse fácilmente, pero Sarah era valiente, especialmente porque la vida de su hermano estaba en juego. Salió de la tienda con el corazón golpeando en su pecho. Manteniéndose baja, agarró una olla de metal de su equipo de cocina y la golpeó contra la linterna, creando todo el ruido posible. El sonido resonó a través del bosque, agudo y chocante. El oso dudó, pero luego avanzó de nuevo, su enfoque inquebrantable. Sarah retrocedió. Sus pies crujían contra la grava mientras intentaba alejarse del oso. Sus movimientos eran calculados y deliberados, pero el pánico hervía. Tenía que mantenerlo alejado de la tienda, de Alex. Luego, en un parpadeo, el oso saltó. Su enorme pata se extendió, con las garras afuera. Sarah apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor recorrió su pierna cuando las garras rasparon su muslo, desgarrando tela y carne. Tropezó cayendo sobre su espalda, la linterna deslizándose fuera de su alcance. El oso se cernía sobre ella, su aliento caliente y apestoso, su gruñido vibrando a través del suelo debajo de ella. Alex salió de la tienda, un grito agudo escapando de él al ver la escena. Antes de que Sarah pudiera gritarle que se quedara atrás, él agarró una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra golpeó el hombro del oso, no con suficiente fuerza para herirlo, pero sí para distraerlo. El oso se giró, su gruñido profundizándose, y su atención se desvió. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor en su pierna, y agarró el brazo de Alex. Juntos corrieron hacia el auto estacionado justo más allá del campamento. El oso rugió detrás de ellos, el sonido primitivo y aterrador, sus pesados pasos retumbando contra el suelo. Los pulmones de Sarah ardían, su pierna herida gritaba con cada paso, pero no se atrevió a detenerse. El auto apareció en su vista, un salvavidas en la oscuridad. Buscó las llaves en su bolsillo, sus dedos resbalosos de sudor y temblando. El oso estaba cerca, podía sentir su presencia, su enorme forma presionando sobre ellos mientras alcanzaban el auto. Abrió la puerta de un tirón, empujó a Alex adentro antes de lanzarse dentro y cerrar la puerta de un golpe. El oso llegó al auto un latido después, su enorme cuerpo chocando contra el costado con un estruendo metálico. El vehículo se sacudió bajo el impacto, las ventanas vibrando mientras el oso arañaba las puertas. Sus gruñidos llenaron el pequeño espacio. Las manos de Sarah temblaban mientras metía la llave en el encendido. Pisó el acelerador, las llantas girando sobre la grava antes de agarrar. El auto dio un tirón hacia adelante, poniendo distancia entre ellos y el oso enfurecido. En el espejo retrovisor, vio cómo se quedaba en medio de la carretera, su silueta oscura iluminada por el resplandor rojo de las luces traseras. Golpeó el suelo con la pata y finalmente se dio vuelta hacia el campamento. Sarah no dejó de conducir hasta llegar a la estación de guardabosques a varios kilómetros de allí. Solo entonces soltó el aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. La herida era superficial pero sangraba, un recordatorio brutal de lo cerca que habían estado del desastre. Alex estaba a su lado y sus ojos grandes fijos en el tablero. Mientras los guardabosques atendían su herida y comenzaban a planear cómo lidiar con el oso, los pensamientos de Sarah estaban consumidos por una única verdad inquebrantable. Habían apenas sobrevivido.
En una fría noche de octubre de 2024, Tom Johnson era un padre soltero. Estaba en su cabaña aislada cerca del límite del Parque Nacional de Yellowstone. El aire era fresco y el viento traía el aroma de pinos y hojas húmedas del bosque circundante. La cabaña había sido el hogar de Tom y su pequeña hija Lily durante los últimos 2 años. Tras la muerte de su esposa, decidió dejar la ciudad y mudarse a la naturaleza, esperando que el bosque los ayudara a sanar. Tom era un ex guardaparques y siempre se había sentido atraído por lo salvaje, pero ser padre soltero traía nuevos desafíos. Lily, de 8 años, se había adaptado a su vida aislada. Los dos habían desarrollado un lazo profundo, encontrando consuelo el uno en el otro tras su pérdida compartida. Tom hacía lo mejor que podía para cuidarla, tanto física como emocionalmente. Esa noche, cuando el sol se hundió y las sombras de los árboles se alargaron, Tom escuchó una serie de ruidos extraños afuera de la cabaña. Era un sonido bajo, como si algo estuviera sufriendo. Miró a Lily, quien coloreaba en la mesa, ajena a los sonidos del exterior. El bosque normalmente era pacífico, pero albergaban depredadores, y había habido reportes recientes de cazadores en el área. Preocupado por su seguridad, Tom tomó su linterna y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. La noche era oscura, con solo un delgado rayo de luna como luz. Su aliento se condensaba en el aire frío mientras caminaba hacia la línea de árboles, con los sonidos haciéndose más fuertes a medida que se acercaba. Al iluminar con su linterna, su haz se detuvo en algo inesperado. Un oso grizzly atrapado en una trampa de acero. Tom se quedó congelado en su lugar. El oso tenía su pata atrapada en el metal. Normalmente un oso salvaje en apuros se revolvería y gruñiría, pero este se comportaba diferente. El grizzly miraba a Tom, sus ojos llenos de dolor, pero también de calma. No era agresivo. Parecía casi como si estuviera pidiendo ayuda, una muestra inusual de inteligencia. Su instinto le decía que retrocediera. Había encontrado animales salvajes antes durante su tiempo como guardaparques y sabía los peligros de acercarse a un depredador atrapado. Pero algo en el comportamiento del oso le hizo dudar. Solo esperaba, observándolo. Tom se acercó con cautela, lleno de miedo y compasión. La trampa de los cazadores era brutal, incrustándose en la carne del oso, y Tom sabía que el animal no sobreviviría mucho si lo dejaba ahí. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba sus opciones. ¿Debería irse y pedir ayuda, arriesgando la vida del oso, o intentar liberarlo él mismo? Al acercarse un poco más, el oso permaneció quieto, como si entendiera la delicadeza de la situación. Tom nunca había visto algo así. No era un encuentro típico con un animal salvaje. Sentía que algo más profundo estaba ocurriendo, despertando en él algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tom se quedó congelado. La luz de la linterna temblaba ligeramente en su mano mientras evaluaba la situación. El comportamiento del oso se sentía como un pedido de ayuda. Su experiencia como ex guardaparques le advertía del peligro de acercarse, pero la compasión que sentía anulaba esos pensamientos. El oso sufría y si se iba, tal vez no sobreviviría la noche. Entonces decidió actuar. Miró alrededor del claro, buscando algo que pudiera ayudarlo a liberar al oso. Su linterna reflejó el brillo de la trampa de acero. Era brutal, apretando con fuerza la pata del oso y cortando profundamente en su carne. La visión hizo que Tom se estremeciera. Debía ser cuidadoso y rápido, o la situación podría salirse de control. Volvió a la cabaña, recogiendo algunas herramientas y cuerda, su mente corriendo con miedo y determinación. Su corazón dolía por el oso, y este momento parecía más grande que solo un rescate. Quizás era porque por primera vez en mucho tiempo, Tom sentía un propósito, una forma de ayudar a alguien que no podía ayudarse a sí mismo. Al regresar al oso avanzó con cautela, usando la cuerda para asegurar sus otras patas y mantenerlas firmes mientras trabajaba en la trampa. El oso se mantuvo quieto y sus ojos no se apartaban de él, como si entendiera que Tom estaba intentando ayudarlo. El proceso fue lento, cada movimiento cuidadoso mientras abría la trampa. El metal crujió al ceder y finalmente, con una respiración profunda, retiró la trampa de acero de la pata. Sangre brotaba de la herida, pero el oso permaneció calmado, observándolo con una intensidad que hizo que Tom se estremeciera. Una vez retirada la trampa, retrocedió lentamente, dándole espacio al oso. Ambos se quedaron ahí, el aire frío entre ellos cargado de silencio.
Luego, como si reconociera el esfuerzo de Tom, el oso emitió un suave gruñido antes de girarse y desaparecer cojeando en el bosque. Observó asombrado cómo se desvanecía entre los árboles, el encuentro dejándolo conmocionado pero lleno de una extraña paz. En los días que siguieron, Tom no podía olvidar aquella noche. Su comportamiento fue algo fuera de lo común, como si entendiera la conexión entre ambos. Comenzó a investigar el aumento de caza furtiva cerca de Yellowstone, dándose cuenta de que las amenazas a la vida silvestre eran más serias de lo que pensaba. La trampa de los cazadores furtivos era solo una parte de un problema mucho mayor, y Tom supo que debía hacer más. Se puso en contacto con organizaciones de vida silvestre locales, ofreciendo su ayuda para rastrear a los cazadores furtivos y trabajar en la protección de los osos y otros animales en el parque. Para Lily, esta experiencia también fue un punto de inflexión. Juntos comenzaron a aprender sobre la conservación, y Tom le enseñó la importancia de respetar la naturaleza y las criaturas que la habitan. Las secuelas de ese encuentro dejaron una marca profunda en Tom. Había despertado algo en su interior, no solo como padre, sino como alguien que se había sentido perdido por tanto tiempo. Ayudar al oso le había dado un renovado sentido de propósito, una forma de avanzar. Y al hacerlo, Tom y Lily encontraron sanación, no solo para el entorno que los rodeaba, sino también para ellos mismos. Eric se agachó detrás de un denso arbusto, su cámara apuntando al oso grizzly que revolvía la orilla del río. La luz dorada de la tarde se filtraba entre los pinos. El oso removía piedras en busca de peces. El corazón de Eric latía fuerte por la emoción de estar cerca de uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. Esta era la toma que había esperado. Durante 3 días había rastreado señales de actividad de osos en el interior de Wyoming. Huellas dispersas en el barro, marcas de garras en los troncos de los árboles y algunos mechones de pelo en ramas lo habían llevado hasta allí. Su perseverancia había dado frutos. Mientras el oso avanzaba por la orilla, Eric ajustaba su posición para conseguir un mejor ángulo. Se adelantó con cuidado, tratando de estar a favor del viento. El crujido de sus botas amortiguado por el musgo bajo él. Sabía los riesgos de acercarse demasiado, pero pensó que estaba lo suficientemente lejos como para no alarmar al animal. A través del visor disparó una serie de fotos, capturando cada movimiento del oso con detalle. Pero luego el oso se detuvo. Su enorme cabeza se levantó, las orejas giraron mientras olfateaba el aire. Eric se quedó quieto. El oso giró, sus ojos oscuros fijos en él a través de la maleza. Un silencio tenso llenó el espacio entre el depredador y el intruso. El corazón de Eric latía rápidamente. Retrocedió tratando de crear distancia, pero su pie resbaló con una piedra suelta en su prisa por retirarse. El sonido del impacto resonó entre los árboles. El oso gruñó, se levantó sobre sus patas traseras, su altura imponente sobre Eric, y movió la cabeza de un lado a otro, tratando de localizar el origen del ruido. El estómago de Eric se hundió. Había atrapado al oso entre el río y la espesa maleza detrás de él. No había escapatoria para ninguno de los dos. El oso volvió a bajar a 4 patas y cargó. Los instintos de supervivencia de Eric se activaron y corrió hacia el árbol más cercano. Sus piernas ardían mientras trepaba el tronco, la corteza rugosa mordiendo sus palmas. Abajo el grizzly acortaba la distancia con aterradora rapidez, sus garras rasgando la tierra mientras avanzaba. Eric alcanzó la siguiente rama, sus manos temblorosas, pero el oso fue más rápido. Se levantó sobre sus patas traseras y lo golpeó. El impacto fue brutal. La pata del oso golpeó el costado de Eric, derribándolo del árbol y haciéndolo caer al suelo. Golpeó la tierra, el aire se le escapó. Luchó por volcarse sobre su estómago, pero el oso fue más rápido. La mente de Eric corría, buscando algo que pudiera salvarlo. Recordó el consejo que había leído innumerables veces en guías de supervivencia: hacerse el muerto. Su cuerpo se quedó rígido, con los brazos extendidos mientras presionaba su cara contra la tierra. Cada instinto le gritaba que luchara, pero se forzó a permanecer inmóvil. El oso gruñó de nuevo, un sonido tan cercano que parecía hacerle temblar los huesos. Sintió su aliento caliente en el cuello, una mezcla repugnante de pescado y descomposición. La nariz del oso presionó contra él, husmeando mientras investigaba esta nueva amenaza. Su enorme pata lo empujó de lado, volteándolo.
Eric mantuvo los ojos cerrados, respirando de manera superficial, incluso cuando las garras del oso rozaron su piel, rasgando su chaqueta y dejando cortaduras en su pecho y brazos. El peso del oso era abrumador. Le pasó las patas por las piernas, presionando lo suficiente como para hacerle moretones, luego mordió las correas de su mochila, tirando de él hacia un lado. Los músculos de Eric gritaban en protesta, pero permaneció flácido e inmóvil. Los minutos parecían horas. El oso resopló y lo rodeó. El corazón de Eric latía tan fuerte que temía que el oso pudiera oírlo. No se atrevió a abrir los ojos, incluso cuando el animal lo empujó con su nariz una vez más. El grizzly dejó escapar un suspiro bajo y rumbleante. Eric oyó el crujido pesado de sus patas retrocediendo, el sonido desvaneciéndose mientras se alejaba hacia el río. Esperó con todos los músculos tensos, hasta que ya no pudo escuchar sus movimientos. El dolor recorrió su cuerpo mientras luchaba por levantarse. La sangre empapaba su camisa, las heridas de su torso derramando rojo oscuro. Su costado latía donde el oso lo había golpeado, probablemente fracturando una o dos costillas. Su cámara estaba a unos metros demostrando lo cerca que estuvo de capturar la toma perfecta y de lo cerca que estuvo de morir. Eric tambaleó hasta ponerse de pie, aferrándose al árbol para apoyarse, su visión borrosa por el cansancio y la adrenalina. Sabía que no podía quedarse allí. El oso podría regresar, y él no estaba en condiciones de enfrentarlo de nuevo. Caminó por la orilla del río, sus movimientos lentos e inestables. Cada paso enviaba descargas de dolor por su cuerpo maltratado, pero siguió adelante, impulsado por la débil esperanza de encontrar ayuda. Después de lo que le pareció una eternidad, oyó voces. Un grupo de excursionistas apareció, sus rostros una mezcla de preocupación y sorpresa mientras se apresuraban a ayudarlo. Lo ayudaron a sentarse, vendaron sus heridas y le dieron agua. Uno de ellos pidió ayuda por radio y Eric fue evacuado en helicóptero en pocas horas. Eric miró el bosque abajo mientras el helicóptero lo alejaba de la naturaleza salvaje. La orilla del río donde ocurrió el encuentro era un pequeño punto insignificante en la vasta extensión de la naturaleza. El oso, en algún lugar allá abajo, continuaba su caza por sobrevivir, tal como él había luchado por la suya. El 10 de septiembre de 2024, una empresa de ecoturismo de lujo organizó una expedición para observar osos en las hermosas montañas rocosas de Colorado. El viaje fue promocionado como una oportunidad para que los turistas experimentaran la vida silvestre de cerca, mientras promovían prácticas sostenibles. La empresa se enorgullecía de ofrecer una experiencia educativa que respetaba tanto a los animales como sus hábitats. Los guías estaban decididos a garantizar la seguridad de todos. El grupo estaba compuesto por 10 turistas, cada uno con diferentes antecedentes y razones para unirse a la expedición. Primero estaba Alice, una maestra retirada de California, que siempre había soñado con ver osos en la naturaleza. Amaba la naturaleza y quería enseñarles a sus nietos la importancia de la conservación de la vida silvestre. Luego estaba Mark, un joven fotógrafo de vida silvestre de Nueva York, ansioso por capturar imágenes impresionantes de los osos. Había pasado años perfeccionando su oficio y estaba emocionado por la oportunidad de tomar fotos que inspiraran a otros. Después estaba Rebecca, una científica ambiental de Seattle, apasionada por las prácticas sostenibles. Esperaba aprender más sobre el comportamiento de los osos y contribuir a los esfuerzos de conservación. Junto a ella estaba Tom, un estudiante universitario de biología, fascinado por la vida silvestre y ansioso por ganar experiencia de primera mano. Siempre había querido ver un oso grizzly de cerca. El grupo también incluía a la familia Smith, Greg, su esposa y sus 2 hijos adolescentes Emma y Ryan. Estaban de vacaciones y veían el viaje como una manera emocionante de conectarse con la naturaleza. Emma era aspirante a veterinaria, tenía un interés especial por los animales, mientras que Ryan solo buscaba aventura. Finalmente estaba Julie, una bloguera de viajes de Texas que quería documentar su experiencia para sus seguidores. Los guías de la expedición eran profesionales experimentados. Jake era el guía principal y había trabajado en las montañas rocosas durante más de una década. Conocía bien a los osos y tenía un profundo respeto por su territorio. Su asistente Mia era bióloga de vida silvestre y había estudiado ampliamente el comportamiento de los osos. Prepararon al grupo para el viaje, enfatizando la importancia de mantenerse dentro de los límites seguros y respetar la vida silvestre.
Mientras el grupo se adentraba en la naturaleza, el sol brillaba y la emoción llenaba el aire. El sendero serpenteaba entre pinos altos y flores silvestres vibrantes, llevándolos más profundo en las montañas. Era un malentendido sobre la ruta, los llevó a desviarse hacia un área restringida, un lugar al que Jake no había planeado que el grupo entrara. La tranquilidad del bosque fue rota por el sonido de arbustos moviéndose cerca. El grupo se detuvo cuando un enorme grizzly emergió de los árboles dominando el paisaje. Entonces el oso se agitó. El pánico se apoderó de los turistas cuando se dieron cuenta de que estaban en una situación peligrosa. El oso grizzly se puso de pie sobre sus patas traseras, observando al grupo, y dejó escapar un gruñido profundo y amenazante. El miedo los hizo agruparse instintivamente. Jake evaluó la situación, sabiendo que debían retroceder con calma, pero el oso ya había notado su presencia. Cuando el oso cargó hacia ellos, la emoción del grupo se convirtió en terror. Buscaron a toda prisa un lugar seguro, pero la naturaleza impredecible de la vida salvaje convirtió su experiencia soñada en una lucha por sobrevivir. Jake dio instrucciones, instando al grupo a mantener la calma y retroceder lentamente. Mia sacó un bote de spray para osos de su cinturón y lo apuntó al oso que cargaba hacia ellos, con la esperanza de que lo disuadiera. Alice tropezó y cayó al suelo, causando un oleaje de miedo entre los demás. Se voltearon para ver si estaba bien, pero el movimiento repentino captó de nuevo la atención del oso. El oso se detuvo un momento, olfateó el aire y evaluó la situación. Jake gritó que todos se agruparan y se hicieran ver más grandes. Él y Mia se posicionaron frente al grupo, listos para usar el spray si era necesario. Mark levantó su cámara para capturar la dramática escena. Jake intervino recordándole que la seguridad era lo primero. Mark bajó la cámara, dándose cuenta de que ya no era una oportunidad para fotos, sino un momento de peligro de vida o muerte. Después de lo que pareció una eternidad, el oso dudó. Parecía incierto sobre su próximo movimiento. El grupo contuvo la respiración, esperando que perdiera interés. Finalmente comenzó a retroceder, alejándose antes de desaparecer de nuevo en los árboles. El grupo exhaló aliviado, aunque el impacto del encuentro aún perduraba. Una vez en un claro cercano, Jake evaluó el estado de todos. Alice tenía una rodilla raspada por su caída, pero por lo demás no estaba herida. El impacto emocional era evidente en los rostros de todos. Estaban enfrentándose a la realidad de su encuentro y las consecuencias de invadir el territorio del oso. Mia habló con el grupo sobre la importancia de comprender el comportamiento animal y respetar los límites de la vida silvestre. Explicó que el oso probablemente había sido provocado por su intrusión en su espacio. Esto desató una acalorada discusión entre los miembros del grupo, algunos creyendo que el ecoturismo debería ofrecer encuentros cercanos, mientras que otros argumentaron que habían cruzado una línea al entrar en el hogar del oso. Mientras reanudaban su camino, la experiencia los había cambiado. Se dieron cuenta de que el ecoturismo no solo era observar la naturaleza, sino también respetarla. El oso se convirtió en un símbolo de su propio crecimiento y entendimiento. Fue una lección aprendida, un recordatorio de que la naturaleza requiere tanto admiración como respeto. El denso dosel de los Adirondacks filtraba la luz del sol en haces dispersos, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. James avanzaba con cuidado por el sendero accidentado. Sus botas de senderismo crujían contra las piedras sueltas y las hojas caídas. A kilómetros de la carretera más cercana, disfrutaba de la soledad que tanto deseaba. Su mochila estaba ligera y el único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Apenas 30 yardas adelante, un oso negro se erguía sobre sus patas traseras, su gran cabeza enterrada en un denso parche de arbustos de bayas. James se detuvo en seco, su corazón retumbando en su pecho. El pelaje del oso brillaba negro azabache, sus músculos se movían bajo su pelaje. Aún no lo había notado, demasiado enfocado en limpiar el arbusto de sus pequeñas bayas rojas. James comenzó a retroceder lentamente, respirando con dificultad. Su mente repasaba todo lo que había leído sobre encuentros con osos, sin movimientos bruscos, sin ruidos fuertes, parecer no amenazante. Cada paso atrás se sentía como una eternidad. El bosque cobrando vida con cada rama rota y crujido de la maleza.
pero cuando su bota tropezó con una roca suelta, enviándola a rodar por la pendiente con un fuerte ruido, James supo que ya no tenía suerte. Y cuando la cabeza del oso se levantó y sus ojos oscuros se clavaron en James sin parpadear, el hombre supo que estaba en grave peligro. El animal bajó a 4 patas, su postura baja y depredadora. Un gruñido resonó desde su pecho. James se sintió inmóvil, sus músculos congelados por el terror. James dio la vuelta y corrió, sus piernas llevándolo a ciegas a través del denso bosque. Las ramas azotaban su rostro, y el terreno irregular amenazaba con hacerlo caer. Miró por encima de su hombro y vio al oso corriendo hacia él, cerrando la distancia con cada paso retumbante. La desesperación lo invadió al ver un árbol con ramas gruesas y bajas. Sus instintos le gritaron que trepara. Al llegar a la base, se lanzó al tronco, aferrándose a la corteza rugosa mientras subía. Sus brazos ardían y sus dedos resbalaban por la superficie musgosa, pero la adrenalina lo impulsaba hacia arriba. El sonido de las ramas rompiéndose abajo le indicó que el oso lo seguía. James alcanzó una rama fuerte y se subió, pero cuando miró hacia abajo su corazón se hundió. El oso ya trepaba, sus enormes garras hundiéndose en la corteza, sus dientes expuestos mientras gruñía, con saliva goteando de su mandíbula. James agarró su bastón de senderismo, la única arma que tenía. Cuando el oso se acercó, lo golpeó con toda su fuerza. El bastón conectó con el hocico del oso, el golpe resonando por el bosque. El oso rugió de dolor. Su agarre falló y resbaló por el tronco, arañando para recuperar el equilibrio. James no esperó a ver si se recuperaba. Trepó más alto, sus brazos y piernas temblando. El oso gruñó de nuevo, pero no lo siguió. Cayó al suelo, dando vueltas en círculos agitados. James se aferró al árbol, su pecho acelerado, sus manos temblando alrededor del bastón. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras veía al oso retroceder hacia las sombras, gruñendo por última vez antes de desaparecer en el bosque. James dejó escapar un suspiro de alivio cuando el bosque quedó en silencio de nuevo. Su cuerpo dolía por trepar y sus costillas por la rama que lo golpeó durante su frenética ascensión. Miró su equipo disperso, gran parte de él lanzado durante su huida. Su mochila estaba rota, el oso la había destrozado, y su comida ya no estaba. Bajó con cautela. El bastón aún lo sostenía en su mano. Miró a su alrededor en busca de señales del oso. El bosque estaba inquietantemente silencioso, pero sabía que no debía confiar en el silencio. James recogió lo que pudo: una botella de agua medio vacía, una manta de emergencia y un pequeño cuchillo que milagrosamente se había quedado atado a su cinturón. Encontró un espacio libre de tierra y comenzó a trabajar, su mente corriendo con técnicas de supervivencia. Sus manos temblaban mientras recogía ramas caídas y las ataba para formar un refugio improvisado contra una roca. No era perfecto, pero ofrecía algo de protección. La noche cayó y el bosque sumido en la oscuridad. James se sentó bajo el refugio improvisado, su cuerpo rígido de tensión. Cada sonido hacía que su pulso se acelerara. Mantuvo el bastón roto a su lado, el cuchillo en la otra mano. Con dedos temblorosos, el fuego que logró encender ofrecía poco consuelo. Sus pequeñas llamas proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas. Las horas pasaron lentamente. Dormir era imposible. La mente de James repetía el encuentro, el rugido del oso, el destello de sus dientes, el peso abrumador de su presencia. Se mantuvo vigilante, sus ojos escaneando la oscuridad más allá de la luz del fuego. El amanecer rompió lentamente, la luz pálida filtrándose entre los árboles. Exhausto y dolorido, James empacó lo poco que le quedaba y comenzó el viaje de regreso al inicio del sendero. Cada paso se sentía como un riesgo, cada susurro en los arbustos una amenaza potencial. Sus sentidos estaban al límite, su cuerpo preparado para correr ante el menor signo de peligro. Cuando se acercó a un claro, escuchó voces. Un alivio lo inundó al tropezar con un grupo de excursionistas, sus rostros una mezcla de preocupación y curiosidad al ver sus ropas rotas y su rostro golpeado. Uno de ellos llamó para pedir ayuda, y James pronto fue evacuado de la zona. El peso de su experiencia no lo golpeó completamente hasta que estuvo a salvo en la parte trasera de un vehículo de rescate, el denso bosque encogiéndose en el espejo retrovisor. La imagen del oso permaneció con él, el poder crudo que estuvo tan cerca de acabar con él.
Sobrevivió, pero la naturaleza dejó su huella, un recordatorio de que la supervivencia nunca es garantizada. Y mientras la adrenalina se desvanecía, James no pudo evitar la sensación de que el oso, en algún lugar profundo de los Adirondacks, también lo recordaba. El 15 de junio de 2024, Emily Johnson, una fotógrafa de vida silvestre en ascenso, buscaba capturar la imagen perfecta de un raro oso grizzly en el Parque Nacional Glacier en Montana. Desde niña, sentía fascinación por la naturaleza y los animales. Creció en un pequeño pueblo rodeado de bosques y pasaba los fines de semana explorando y aprendiendo sobre la fauna local. Su pasión por la fotografía surgió cuando recibió su primera cámara, un regalo de su abuelo. En sus veintitantos, se dedicaba a la fotografía de vida silvestre. Creía que cada foto contaba una historia y quería que sus imágenes generaran conciencia sobre la conservación de la fauna, pero le costaba ganar reconocimiento en un campo tan competitivo. La oportunidad de fotografiar a un oso grizzly en su hábitat natural era algo que no podía desaprovechar. Una toma impresionante de esa poderosa criatura podría darle el impulso necesario para mostrar su trabajo. Estudió el comportamiento de los osos grizzly de forma exhaustiva. Leyó libros, vio documentales y pasó tiempo observándolos desde una distancia segura, pero su entusiasmo a veces la llevaba a ignorar las normas. Muchos fotógrafos experimentados advertían que no se debía acercar demasiado a los osos, pues estos podían volverse impredecibles y agresivos si se sentían amenazados, pero el deseo de capturar la foto perfecta nublaba su juicio y se obsesionaba con acercarse más. Mientras se internaba en el Parque Nacional Glacier, la vegetación y las montañas la rodeaban. Sentía una emoción intensa al imaginar las increíbles tomas que podría obtener. El parque era famoso por sus paisajes y su fauna, pero también era hogar de osos grizzly, conocidos por defender su territorio ferozmente. Emily se sentía invencible con su cámara en mano, decidida a superar límites por su arte. Caminaba por un sendero solitario, su corazón latiendo de emoción y anticipación. Le habían informado sobre la presencia de una madre osa y sus crías en la zona, y estaba decidida a capturar el momento. Avanzaba en silencio entre la maleza, con su cámara lista, ignorando las advertencias que resonaban en su mente sobre los peligros de acercarse demasiado. Al doblar una curva, Emily vio a la familia de osos alimentándose en un claro. La escena le quitó el aliento. La madre era una criatura majestuosa, su grueso pelaje brillando al sol mientras comía bayas. El corazón de Emily se aceleró y avanzó con cámara en mano. Se acercaba demasiado, invadiendo el espacio de la osa. De pronto alzó la cabeza, olfateando el aire. Emily sintió una oleada de pánico al darse cuenta de que el oso la había notado. En ese instante, los instintos protectores de la osa se activaron y corrió hacia Emily. El mundo a su alrededor parecía congelarse mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. La emoción de la caza se convirtió en terror puro cuando Emily dejó caer la cámara y retrocedió. A medida que la osa se acercaba, su mente le gritaba que corriera. El suelo era irregular bajo sus pies y tropezaba al retroceder, levantando los brazos para protegerse. El oso era enorme y acortaba la distancia. Recordaba que hacerse la muerta podría ayudar en encuentros con osos, pero el animal estaba demasiado cerca para decidir. En cambio, giró y huyó entre la densa maleza, empujando ramas y follaje. La adrenalina la hacía moverse torpemente, pero no tenía otra opción que seguir corriendo. El sonido de las poderosas pisadas del oso detrás de ella la impulsaba a moverse más rápido de lo que creía posible. Podía oír los gruñidos del oso y su respiración pesada llenando el aire. El único objetivo de Emily era crear distancia entre ella y la criatura. Al adentrarse en el bosque, miró hacia atrás y aún la perseguía. Parecía impulsado por un instinto primario de proteger su territorio. Emily sentía el miedo apoderarse de su corazón, pero una pequeña voz en su mente la instaba a mantenerse concentrada y buscar una forma de escapar. Mientras corría entre los árboles, Emily divisó un gran tronco caído más adelante. Parecía un buen lugar para esconderse, así que se lanzó detrás de él, esperando que el oso perdiera interés. Se presionó contra la tierra fría, respirando con dificultad mientras escuchaba cualquier señal del oso. Los gruñidos se desvanecieron por un momento y contuvo el aliento, rezando para que el oso se marchara.
Momentos después, lo oyó acercarse de nuevo. El oso estaba cerca y su respiración pesada resonando en el bosque. Emily miró desde detrás del tronco y lo vio olfateando el suelo. El tiempo parecía detenerse mientras ella se agachaba aterrada de ser descubierta. Finalmente, el oso se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Sintió una ola de alivio, pero sabía que el peligro no había pasado. El encuentro la había sacudido profundamente. Había entrado en el territorio del oso sin respeto y ahora pagaba el precio. Después de unos minutos de silencio, Emily respiró hondo y evaluó su situación. Su cámara había quedado atrás, probablemente perdida cuando huyó. El sueño de capturar la foto perfecta ahora era eclipsado por su deseo de sobrevivir. Necesitaba reagruparse y encontrar una forma de regresar a salvo. Emily regresó al sendero, desandando sus pasos mientras se mantenía alerta por si el oso reaparecía. A medida que caminaba, reflexionaba sobre su temeraria persecución del oso. La emoción de acercarse había nublado su juicio y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Finalmente, llegó a una zona conocida cerca del inicio del sendero. Sintió un gran alivio al estar a salvo, aunque acompañado de una profunda vergüenza. Había entrado en la naturaleza sin respetar los límites entre los humanos y la vida silvestre. El encuentro con el oso le había abierto los ojos a los peligros de su obsesión. Después de esta experiencia traumática, Emily se propuso cambiar su enfoque hacia la fotografía de vida silvestre. Comprendió que capturar la belleza de la naturaleza no valía arriesgar su vida ni la de los animales que buscaba fotografiar. Supo que debía priorizar el respeto por la fauna y sus hábitats, enfocándose en entender y protegerlos en lugar de solo obtener la foto perfecta.